La entrevista Prime. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos una nueva edición de la entrevista Prime este día lunes. Varios temas que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el abogado y exfiscal Emiliano Arias. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Andrea. Partamos hablando de inmediato de lo que ha ocurrido con el caso Hermosilla a estas alturas, lo que ocurrió la semana pasada con su abogado defensor y su hermano, Juan Pablo Hermosilla, que después de algún tiempo entrega estas famosas conversaciones y chats que, decía él, revelaban vínculos que tenía su hermano con representantes del Ministerio Público. Claro. Y usted aparece mencionado dentro de ese listado, ¿no? Así es. Primero, ¿qué es exactamente lo que usted conversó con Juan Pablo Hermosilla, con Luis Hermosilla, perdón, que podía ser de interés público? Sí. A ver, cualquier persona que te pueda decir que se acuerda de lo que conversó hace 7 años u 8 años a través de un chat o tiene una memoria prodigiosa o está mintiendo derechamente. Lo que te puedo decir es lo que no hay en mi caso. Ya, no o sea, hay... ¿eso significa que usted no se acuerda exactamente Sí. qué fueron esas conversaciones? Sí, pero son conversaciones en relación a causa. En ningún caso de mi parte hubo la petición de favores, trabajo, entrega de antecedentes secretos. Si te fijas, fueron esas categorías que entregó Juan Pablo, sí, en orden a fiscales en relación con causa, otra autoridad en relación con nombramiento, fue lo que fue señalando y desmenuzando cada una de ellas, digamos. Los fiscales son los donde hay más, digamos. Deben ser unos 30, porque engloba a todos los fiscales de la macrozona sur, claro, por los cuales, porque él era abogado del Ministerio del Interior cuando pasó todo esto de Catrillanca y otra pila de casos en relación con eso. Y la verdad que no es raro, no es extraño que existan conversaciones entre fiscales y abogados intervinientes, querellantes, sobre todo cuando son funcionarios públicos. Lo importante es ver acá cuál es la información que existe. O sea, ¿de qué se trata esa conversación? ¿Ya? ¿Y en su caso de qué se trataban esas conversaciones? En mi caso... entendiendo que no se acuerda exactamente del mensaje. Sí, no, el mensaje en concreto no, pero en aquella época este abogado tenía algunas investigaciones en la región de O'Higgins que se refieren cuando defendía al empresario Vial Concha, que tenía una asociación con el caso Cabal. ¿Sí? Además defendía a un alcalde y además tenía un asunto con la Universidad de Aconcagua. Ninguna de esas investigaciones asumí la dirección yo personalmente, digamos, sino que estaban a mi cargo los fiscales que la investigaban y en consecuencia se refirieron a algunos hechos como ciertos reclamos en contra de los fiscales, los cuales fueron resueltos en mi carácter de fiscal regional. Te fijas, en mi caso también están todas las reuniones registradas conforme a la ley de lobby, se encuentran ahí cada una en mi agenda y él solicitaba por el conducto regular todas estas. ¿Y esos reclamos son comunes? ¿Hay conversaciones no, frecuentes entre abogados y fiscales en ese aspecto? Son muy comunes. En relación, precisamente en O'Higgins, yo establecí un correo electrónico especial para las reclamaciones de ciertos abogados en relación al fiscal. Pero en un momento me pareció... Sí, bueno, el abogado que tiene mi número de teléfono y me presenta una reclamación, yo le doy curso de la reclamación para que ingrese al conducto regular, pero eso atentaba un poco ante la igualdad ante la ley y es por eso que creé una casilla especial de reclamo en contra de la actuación de los fiscales. Después de esas conversaciones con Luis Hermosilla, no a propósito sí, pero temporalmente para situarnos. Temporalmente fue como coetáneo, porque claro, hay algunos, en general los abogados que tienen aquellas causas que son más relevantes, tienen un contacto con el fiscal regional más directo, relevantes por la importancia, por la tragedia, qué sé yo, los incendios forestales, un caso de secuestro. En general, uno para hacer más expedita la relación establece aquello. Entiendo. Pero claro, en un momento determinado eso puede alterar la igualdad ante la ley con respecto a los otros que pueden decir yo no tengo este acceso. Exacto. Y es por ello que creé esta casilla especial para eso, para las reclamaciones que tuvieran en contra de los abogados por la no realización de diligencia. Y sabes que funcionó bastante bien aquello, así que todas aquellas deben referirse a ese tipo de tramitación, más no a delito. Ya, eso es lo relevante, porque finalmente lo que estamos hablando y cuando se sugiere que aquí habría conversaciones, tiene que ver con conversaciones que al menos genera cuestionamientos o dudas sobre la legalidad o la irregularidad que podría haber en esa conversación. Claro. No es por el solo hecho de la conversación, sino que por lo que eso podría implicar. Y en ese sentido, lo que usted respecta, usted descarta que haya cualquier tipo de irregularidad respecto a la información que intercambió con el abogado Hermosilla. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, que eso y es razonable que se piense así. Yo no te estoy diciendo que no se piense así, que no se ponga en tela de juicio, que se haga y que se examinen las acciones que realicé.
que las hagan. Bueno, en realidad ya las hicieron con investigaciones penales y fue absuelto varias veces. Pero que sí que se hagan y que la gente desconfíe de sus autoridades, que vean los hechos, las acciones que realizan. Está perfecto aquello. Claro, porque todo el mundo piensa si tenía este tipo de relaciones con otros fiscales regionales, por ejemplo, el fiscal regional de Cotaicén, que se encuentra suspendido, donde hay alguna sospechosa, con el fiscal regional Manuel Guerra, seguramente tienen las mismas con este otro. Entonces, claro, eso es lo que molesta a uno que se ponga en tela de juicio, pero la entrega de esta información es solamente lo que dijo, tienen causas, sin indicar nada más. Y entra en el criterio de normalidad. Los otros ítems son los más complicados, que es el que dice el ítem en relación con nombramientos. Nada tiene que hacer un fiscal hablando con otro funcionario público en relación a nombramientos. Sí, porque hay un delito, que es el tráfico de influencia, que consiste en que cuando un funcionario público interfiere con otro funcionario público a fin de que se beneficie a un tercero, que es un postulante para un cargo, es un delito, se llama tráfico de influencia. O sea, ¿a usted le parece que cualquier tipo de conversación que hubiese habido de quien estaba, por ejemplo, postulando algún cargo, podría configurarse en un delito de tráfico de influencia si es que estaba pidiendo algún respaldo, apoyo, contacto? Es un indicio poderoso, al menos para iniciar una investigación penal digamos, que es el primer indicio. Así como también en aquellas comunicaciones que existan con causas con jueces, ya, porque también dijo jueces y ministros en relación con causas. Ahí también hay un escenario que también es un poco más complicado, que podrían haber ciertas irregularidades. ¿Por qué? Mira, si te fijas, toda la audiencia en el mundo, los sistemas acusatorios adversariales, está el fiscal, el defensor, y siempre está el juez en el estrado que está más arriba. Ellos están sobre nosotros, ¿cierto? Porque ellos juzgan. Y eso, porque él tiene que ser imparcial, es un tercero. No puede tener conocimiento de las causas o algún tipo de petición, sino a través de un sistema, en el caso penal, oral y público. Por eso también habría que entrar a conocer necesariamente qué es lo que eran específicamente esas comunicaciones. Y en el caso de la Corte Suprema es muy valorable la señal que tiene la Corte Suprema, bueno, tanto en el caso de Vivanco como en el caso actual, de que se abre un sumario inmediatamente por las eventuales irregularidades que pudieran haber cometido los ministros de la Corte Suprema, a petición de ellos mismos. O sea, en base a los antecedentes que han existido, ¿a usted le parece que era lo que había que hacer? Era lo que había que hacer, porque es distinto a los fiscales, porque un juez no podría tener conversaciones de causas en relación a un abogado, porque para eso está, en el tema penal, las audiencias orales y públicas, precisamente para que este juez siga en su rol de, sobre todos nosotros, juzgando a las personas. Y el ítem nombramiento, no se justificaría en principio ni para jueces, ni para ministros, ni para fiscales. O sea, interferir, eso significa interferir en procesos que se encuentran regulados por afuera. Déjeme hacer una pregunta al respecto, pero antes de eso, ¿usted entonces descarta que dentro de los mensajes y las conversaciones que usted tuvo con el abogado Hermosilla haya cualquier tipo de conversación respecto a esos temas que tiene que ver con nombramientos o con información que fuese, digamos, secreta o importante dentro de causas que usted llevaba? Eso lo descarta. Claro. A ver, descarto absolutamente enviarle currículum, pedirle trabajo, pedirle votación, pedir que interfiriera por mí en un proceso de postulación que estuviera trabajando, o enviarle antecedentes secretos de que fueran de otro tipo de causas que él no fuera interviniente. O sea, usted se siente tranquilo respecto a cualquier información que se pudiese conocer respecto al detalle de esas conversaciones. Sí, estoy bastante tranquilo en relación con esos WhatsApp. Además, Andrea, de verdad que yo hace rato que vengo diciendo que yo tengo chat con Hermosilla, o sea, no es algo que se haya develado desde ahora, porque no tengo ningún temor de aquello. ¿Le parece que es un problema para quienes dijeron que no tenían conversaciones con Hermosilla y que finalmente sí las tenían? Depende, a ver, si son conversaciones, habían conversaciones del año 2011, ¿eh? Puede que a alguien se le haya olvidado, pero se le puede olvidar una o dos conversaciones permanentes con el señor Hermosilla, la verdad que eso ya no es muy creíble. ¿Le parece complicada la situación de la fiscal Lorena Parra en ese sentido? ¿Que fue cambiando un poco su versión de cuál era el nivel de conversaciones que existían? Sí, mira, yo soy un defensor y siempre de que bueno, yo ya no soy funcionario público, pero cuando lo fui siempre di la cara y di explicaciones, cuando me iba bien, cuando me iba mal. Yo creo que precisamente lo que se echa de menos acá es precisamente una explicación pública de ese tipo de comunicaciones que se tuvieron y por qué se tuvieron. Porque las actuaciones de Lorena a continuación han demostrado precisamente de que no existía un vínculo. O sea, ha actuado objetivamente y el sujeto se encuentra en prisión preventiva. Pero queda eso entonces. Falta un pequeño detalle que es comunicacional.
que es comunicacional y que en relación con eso, ¿cómo lo ha salvado la Corte Suprema? Muy bien, investígueme. Es más, si hubiese sido fiscal regional a la fecha, mi actitud en ese caso habría sido, por favor, me autodenuncio ante la autoridad administrativa, investíguenme los chats. Inmediatamente, para despejar cualquier duda al respecto. Sí, mira, sí es sano porque el contexto, a ver, el daño que está generando el caso Hermosilla, te lo digo por experiencia propia, que tuve la suerte de estar en los casos de financiamiento ilegal de la política, que eran transversales, era uno de los más importantes que había en la historia de Chile. Penta, SQM. Penta, SQM, Corpesca, bueno, y en muchos más que los que pude estar. Yo creo que este en su impacto es superior. El otro era mucho más complejo. Teníamos nosotros temas contables, eran unos cerros de pericia. Pero este yo creo que es mucho más impactante en la sensación que se produce en la comunidad y se produce en un momento en que la legitimidad de las instituciones tiene que estar por sobre todo, porque la criminalidad que vivimos ahora no es la criminalidad del 2015 cuando explotó esto otro. En consecuencia, tienen que ir mucho más allá las autoridades con mayor transparencia y dar la cara y decir personalmente si no tiene nada de malo en relación con eso. Si los tuve, y estos no son constitutivos de delito, o son. Pero para poder saber eso, investíguenme. Sí, eso es súper sano. Sí, ahora se entiende por lo mismo el escrutinio público que hay respecto a los fiscales, porque vemos lo que pasó con el exfiscal Guerra y el caso Penta. Sí. ¿Qué le parece a usted en particular eso, cuando ya se releva información muy comprometedora de cómo se negoció en esos momentos a favor de quienes están imputados en el caso Penta? Sí, mira, este caso tiene una complicación tremenda para los fiscales que la llevan, porque las decisiones que hubiese tomado un fiscal adjunto, además, por eso que el fiscal adjunto tiene, o el fiscal regional, cualquiera de los dos tiene un poquito más de libertad para hablar y para negociar. Si uno negocia pena, negocia acuerdos, es la esencia del sistema acusatorio. En este caso, ¿por qué? Porque siempre hay un filtro judicial. Entonces, en este caso, por mucho que haya hecho un fiscal regional como Guerra para favorecer a un imputado, necesitó convencer a un juez de esas argumentaciones, que pudieron haber sido reales o no. Ahí es donde tiene que hincar el diente, en este caso, el fiscal que está realizando esa investigación y en la conducta posterior. O sea, ¿qué significó esta infracción de deberes? Primero se debe acreditar que existió una infracción de deberes del fiscal en un momento determinado y a cambio de qué se hizo esa infracción de deberes. Y si es monetario, se podrían configurar delitos graves tales como el cohecho. Ese es uno de los casos más complicados y de los más sorprendentes que hemos encontrado por la cantidad nutrida de información que existía en los chats. ¿Es suficiente información o da para pensar que esto podría reabrir el caso? ¿Se puede volver a investigar? ¿Puede haber ahí un...? Mira, es un tema muy interesante jurídicamente. Existe una teoría, porque estos son casos terminados, hay cosas juzgadas. Sí. Porque en este caso los querellantes seguramente dijeron esto mismo que están diciendo ahora en sus querellas, en las audiencias, y el juez los desechó, ya alegaron en la corte lo mismo y el juez los desechó. Lo que se puede haber producido, hay una institución, una teoría que se denomina la cosa juzgada fraudulenta. Esto es que fraudulentamente se obtuvo esto y que se puede reabrir, pero es muy peregrina, no ha recibido aplicación en Chile. O sea, poco probable que ocurriera algo así. Es muy poco probable, al igual que es muy poco probable que los fallos que hubiese participado la ministra de Banco también pudieran revisarse completamente, porque son tribunales colegiados, son 5, puede ser la Suprema. O sea, porque puede ser que quizás aún sin la intervención de estas personas hubiese tenido el mismo resultado el caso. No sé, son investigaciones tremendamente complejas en relación al análisis del mérito. Por eso hay que ver qué pasó después con esta persona. ¿Incrementó injustificadamente su patrimonio? ¿Tuvo algunas vinculaciones posteriores en este caso? Son materia de investigación. Son materia de investigación, sí. ¿Qué pasa con el fiscal nacional, Ángel Valencia? ¿Usted le parece que nuevamente los antecedentes que conocemos hasta ahora y conversaciones que podría haber tenido con Luis Hermosilla, está en una situación complicada? ¿Ha sido lo suficientemente claro el fiscal nacional para explicar sus vínculos con el abogado? A ver, hubo un error, o así decirlo, comunicacional, que fue no decir desde un primer momento todos los contactos que hubo, digamos. Esto es que hubo los contactos que señaló en su momento, si te acuerdas, en su momento fue transparente, dijo tengo estos otros contactos, pero a continuación apareció esta reunión en la que, claro, como aparece esta reunión, se tiñe de duda todo el asunto que se trató en esta reunión
y él lo aclara y Juan Pablo Hermosilla dice, no, se trataron de otras cosas. Entonces, claro, eso da muchísima más duda y deslegitima, sin duda, la figura del fiscal nacional. ¿Cuál sería la solución? Es lo que te decía antes, que estas autoridades, si las autoridades deben dar explicaciones ante la ciudadanía para así ir aclarando. ¿Y las del fiscal nacional no han sido suficientes? Que las del fiscal nacional explicó la reunión, pero con posterioridad no lo ha hecho. No ha hecho otra explicación o qué acciones va a tomar a continuación, porque fíjate que acá también el fiscal nacional tiene una facultad que es súper relevante. El fiscal nacional no tiene funciones investigativas. O sea, a ver, en principio, si es que dijo lo que dice Juan Pablo Hermosilla, en ese caso, que lo iba a mantener al tanto de todo lo que pasara con relación al presidente Piñera, eso en sí mismo no es delito, porque en este caso es una intención que no se tradujo en ningún hecho y en consecuencia no hay delito porque los pensamientos en ningún caso se penan, ¿cierto? Los pensamientos no se penan, ni las conspiraciones tampoco, salvo delitos como el tráfico de drogas. ¿Ya? Entonces, no hay delito, pero hay otro tipo de responsabilidad que es la política que se soluciona comunicacionalmente en este caso. Ahora, a continuación, al igual que los otros fiscales, hace mal que la institución no siga dando explicaciones y no tome decisiones. La Corte Suprema toma decisiones. Por ejemplo, ¿qué decisión veo yo acá? Y esto en base a nuestra historia que es muy breve, nosotros tenemos 20 años, pero en 20 años cuando tuvimos un problema con fiscales regionales del financiamiento ilegal de la política, ¿qué hizo el fiscal Saba Chaguán? Las tomó todas, llevó un equipo investigativo especial, creó una verdadera fiscalía pequeña para que nos dedicáramos todo el día, todos los días, a avanzar en las investigaciones porque son temas relevantes a nivel nacional. En este caso creo que es un error desparramarlas por todo Chile. Está en Puerto Montt. A ver, no discuto la calidad de mis ex colegas fiscales regionales, la tienen, pero hay uno en Puerto Montt, el otro está en Arica y la otra está en Santiago. Por muchos Zoom y reuniones que pueden haber, se necesita una unidad de acción. Claro, en este caso no podría tomarla al fiscal nacional, por cierto, pero sí asignársela a un fiscal regional con un equipo adecuado para que pueda ir tomando decisiones con urgencia que se necesitan. Claro. Y que se vayan mostrando qué es lo que estamos haciendo. Porque fíjate que hay un aspecto que me gustaría relevar, si me permite, que son las filtraciones. Es que quería justamente preguntar eso. Porque la mayoría de las cosas que sabemos del caso tiene que ver con filtraciones y Juan Pablo Hermosilla ha apuntado directamente al Ministerio Público como responsable de esas filtraciones. Primero, ¿cuál es su mirada de esas filtraciones que además son en este caso, pero en tantos otros con alta connotación pública? Y si es fácil o no determinar cómo surgen esas filtraciones. Sí. A ver, las filtraciones ocurren a cada rato. Muchas de nuestras investigaciones se nos filtraba muchas investigaciones. Financiamiento ilegal de la política, en mi caso el tema del encubrimiento de los obispos de la Iglesia Católica, se filtraban las investigaciones. ¿Cómo se filtran las investigaciones? En general se filtran cuando uno entrega los antecedentes a los intervinientes. Entrega copia de los antecedentes al interviniente y ahí los intervinientes que no tienen una obligación de guardar secreto, entregan aquello que le parece relevante. Pero en nuestro caso, cuando las filtraciones que ocurrían no generaban un daño a la investigación. Por ejemplo, entramos con Carlos y Pablo a Soquimich, allanamiento a Soquimich. Nadie sabía que había allanamiento, entramos al allanamiento, sacamos todo lo que necesitábamos y a continuación, que dimos copia, se comenzó a filtrar lo que habíamos allanado. En este caso, las filtraciones son tremendamente dañinas para la investigación. El que está filtrando acá quiere dañar la investigación. ¿Por qué? Mira, salvo el caso del exdirector general de la PDI, donde todo un día en la mañana despertamos, están allanando la PDI. Claro. La diligencia ya estaba en desarrollo. Toda esa evidencia se recuperó y seguramente hay antecedentes ricos para seguir en la investigación. En los otros casos son verdaderos avisos. Te estamos investigando, porque viene la filtración, ¿cierto? Alguien en el Ministerio Público entrega a un medio de comunicación, filtra la investigación sin ninguna responsabilidad, es la obligación del periodista. Filtra esa investigación y esa investigación te le dice, señor, te estamos investigando. De ahí se abre una causa penal, la causa penal junta antecedentes, de ahí recién van a hacer incautación de evidencia. No hay nada. Lógico. Pero si es lo que pasó, si hay un ejemplo concreto que pasó en el caso del celular del señor Michele, ¿cierto? Sí. Fue reseteado completamente. Entonces, todas las filtraciones posteriores lo que están haciendo es avisarle al imputado, vamos a ir por ti. Tienes todo este tiempo para eliminar todos los antecedentes
que te puedan inculpar. Considerando entonces el grave Es daño grave. que le hace la investigación y que ya es algo reiterado, Así es. la pregunta es cómo no se puede evitar algo así. ¿No se puede evitar este tipo de filtraciones? Se puede evitar, pero las medidas no son las más adecuadas. A ver, ¿cómo se evitan las filtraciones? Uno que con la experiencia, tener equipos muy pequeños y concentrar la información. En este caso, 3 fiscales regionales, cada uno con su equipo, cada uno con sus policías, y no solo los fiscales regionales, sino que además tiene estos antecedentes el director de la Unidad Anticorrupción. O sea, además se encuentran en la Fiscalía Nacional, en algo que no es común. Los directores de unidad en la Fiscalía Nacional no tienen estos antecedentes, salvo en este caso Eugenio Campo, que los tiene. Entonces, están en la Fiscalía Nacional, están en cada una de las regionales. O sea, lo peor o lo mejor para poder filtrar es que estén muchas manos, porque ¿quién es el responsable? En el fondo no es nadie el responsable. O sea, en porque este son muchas. caso es poco Sí. probable que sepamos quién ha hecho filtraciones. Bueno, hay una investigación que la lleva el fiscal Pastén, que es de la Fiscalía Regional Metropolitana de Occidente. Ojalá que pueda llegar y arribar a estas, porque, como insisto, estas son muy perjudiciales. Quien las hace, no sé si intencionalmente, es muy difícil entrar a la cabeza de las personas, pero lo que ha hecho es dañar estas investigaciones. Se ha perdido evidencia porque se les está avisando a los imputados con meses de anticipación: le vamos a ir a revisar el teléfono. Y eso es irreparable. Es irreparable porque ya lo borró, ya lo votó. El hijo de alguien pasó con un camioncito, como pasó por El arriba. caso del diputado Ojeda. Claro, entonces, claro, uno como fiscal cuida, resguarda, y fíjate que antes de entregar copia a los intervinientes, es muy difícil que se te filtre investigación. A nosotros, mira, es cosa de revisar la historia, que alguien se dé la lata, ojalá para revisar la historia. Las nuestras que se produjeron siempre a consecuencia de entregar los antecedentes con copia y nunca nos afectaron el desarrollo de la investigación. Ahora, en este caso, ¿es factible asegurar que las filtraciones vienen desde el Ministerio Público, como dice Juan Pablo Hermosilla, o como él ha insinuado permanentemente? Ahí depende del universo de personas que han tenido acceso a la misma. Sí, claro, si en un momento determinado no es posible determinar si ya se había dado copia a otro interviniente, se amplía el círculo y se sigue ampliando el círculo. Y fíjate que con 3 fiscales regionales se amplía mucho más el círculo, porque cada uno de esos fiscales regionales no solo tiene sus policías propios, sus equipos propios, sino que también sus intervinientes propios, sus querellantes propios, y empieza a entregar al Consejo de Defensa del Estado y a todo el mundo la copia de las investigaciones de los chats que andan dando vueltas, y al final se siguen publicando. Bueno, por eso... a propósito de filtraciones, voy a cambiar de investigación, pero un tema que obviamente también nos mantiene muy pendientes es lo que pasa en el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Además, con filtraciones de una investigación por delito sexual, directamente por violación, que expone abiertamente a la denunciante, ¿no? Sí. En este caso. La primera pregunta, y es algo que quizás a la gente le ha hecho mucho ruido en estas semanas, es ¿por qué se ha demorado tanto la formalización del ex subsecretario del Interior? Usted que llevó casos de Sí. abuso sexual, ¿es normal? ¿Está dentro de los plazos? ¿O podría haber aquí una situación que algunos interpretan como de privilegio hacia el ex subsecretario del Interior? Aquí, afortunadamente, o no afortunadamente, como sé, hay un caso para comparar, ¿cierto? Que es el caso de Valdivia, ¿cierto? Exacto. En el caso de Valdivia. En el caso de Valdivia, uno puede ver claramente que la teoría del caso de la defensa, o el imputado en este caso, parte diciendo aquí hubo una relación sexual consentida. Entonces el fiscal ya tiene la mitad del trabajo hecho, o sea, se acreditó la relación sexual. Y basta acreditar solamente las circunstancias comisivas, si hubo violencia o intimidación o se aprovechó de su incapacidad para oponerse. En el otro caso, según los antecedentes que se conocen por la prensa, ¿no? Claro. Quizás que tiene la carpeta de Javier Armendari, pero según eso él no se acuerda ni el imputado ni se acuerda la víctima. En consecuencia, además se tiene que acreditar el hecho fáctico de si hubo o no una relación sexual. Y para luego pasar al siguiente estadio. En consecuencia, es más compleja. Entonces, si ya pasamos esta comparación, que una fue en 24 horas, la otra no podía en ningún caso seguir con el mismo ritmo. Y a continuación hay 2 aspectos que considerar aquí. Primero, que la Fiscalía debe investigar conforme al principio de objetividad lo que afecte y lo que favorece al imputado. Puede ser, no estoy diciendo que sí sea, puede ser, no, aquí queda claro. ¿Cuáles son las posiciones que puede adoptar el fiscal? Formalizar investigación, pidiendo una audiencia que la van a fijar en 1, 2, 3 meses más. Puede solicitar una orden de detención con respecto del imputado, en cuyo caso se detiene, se lleva a audiencia, o incluso puede no formalizar.
O sea, está la Seguir posibilidad. una investigación desformalizada. Y seguir una investigación desformalizada por mucho tiempo. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Cuando no haya podido acreditar que en los hechos existe precisamente una relación sexual o una violación. Porque Eso en es lo el que fondo, está. si es que no tiene los antecedentes suficientes para esa formalización, puede ser contraproducente, puede terminar haciendo caer Exactamente. la investigación completa. Si es La- que formaliza antes de tiempo. En un sistema penal acusatorio adversarial como el nuestro, la audiencia más importante y el momento más fuerte del fiscal es la formalización de la investigación. Todo el resto va a favor de la defensa en estos casos. Ahora, en consecuencia, sí. es esencial. Pero hay un plazo. Ajá. Bueno, que no es un plazo legal, pero hay un plazo que se pusieron ellos mismos, que es el que nos podría llevar a dar luces de cuándo va a tomar una decisión. No sé si te acuerdas, hace como 2 semanas fue el plazo que se discutió la reserva de la investigación. Sí. Ya. Vencido ese plazo, en ese momento se tiene que tomar una audiencia, se tiene que tomar una decisión, creo yo. Porque ¿qué podría pasar ahí? Una defensa activa, como la que tiene Monsalves, los abogados, el perfil que tienen, son de muchísima experiencia, van a hacer una defensa activa, creo yo, conociendo toda la carpeta de la investigación, pueden perfectamente pedir audiencia sobre seguimiento. En ese momento. Aquí no hay delito, conocemos todos los antecedentes y las No hay cartas nada del que fiscal acredite. y ahora me toca a mí. O en ese momento, justo en ese momento, el fiscal poder decir voy a pedir audiencia de formalización y aquí tiene los antecedentes para que se defienda. Ese momento y esos días o esta semana va a ser clave. No sé cuándo se cumplen los 40 días, pero hay que contar los 40 días desde Claro. la audiencia. Ahora, una cosa es lo que ocurra con la formalización y otra que mencionaba era una solicitud para una detención del Claro. ex subsecretario del Interior. Y eso es algo que también inevitablemente se compara en el caso de Valdivia con el caso de Así Monsalve, es. ¿no? Entendiendo que son circunstancias distintas y que fueron casos distintos, pero es algo que también llama la atención. Hay gente que dice, bueno, estos son delitos muy graves, que además podría configurar otros delitos que ya estamos Claro. viendo de obstrucción en la investigación, de violación a la ley de inteligencia. ¿No son estos antecedentes suficientes como para haber solicitado una orden de detención contra de Monsalve? Sí, a ver. Esto es teoría, estrategia del fiscal. No es necesario que acredite los otros delitos de ley de inteligencia para poder solicitar una orden de detención o en su caso que formalice para una prisión preventiva porque la violación ya es suficientemente grave. Claro. Ya es suficientemente grave porque habría estado cometiendo, si es que se cometió, en este caso con este prevalimiento del poder o abuso por la jefatura que tenía la víctima y en realidad existen antecedentes, pena y proporcionalidad para cualquiera de los dos escenarios. Ahora, es que va a depender de si tiene o no tiene el delito. Sí, eso es lo fundamental. El delito de origen, el delito que es de la origen. acusación de violación. Sí, porque el delito de la ley de inteligencia también es muy controvertible, porque la ley de inteligencia establece delitos, pero establece delitos que protegen la misma ley de inteligencia. ¿Cuáles son los delitos de la ley de inteligencia? Es como el uso de información privilegiada en los mercados, Sí. pero de la ley de inteligencia. Es lo mismo. Yo utilizo como policía, como fiscal, como el director de la ANI, toda la información que tengo y la vendo, o la mal uso. Eso es lo de la inteligencia. Lo que podría haber aquí es un mal uso de una prevaricación administrativa, ¿cierto? Que ejerce con abuso sus funciones el subsecretario, ¿cierto? O puede haber, en este caso se utilizó recursos públicos, algún tipo de malversación por utilizar recursos públicos en fines que no son propios al cumplimiento de la ley de inteligencia y las funciones de los policías. Y la obstrucción que avisabas también. Claro, ahora, de nuevo, si solo existiera y nos quedamos en el delito inicial, que es la denuncia por violación, los antecedentes que hemos conocido no son suficientes para una orden de detención en contra de Manuel Monsalve. A ver, es súper aventurada hacer responder a esa pregunta porque... Entendiendo que no conocemos la carpeta investigativa. Claro, Hablo de los antecedentes que hemos ido conociendo a propósito de filtraciones. Claro, tampoco lo conoce la defensa en este caso, pero si no se ha podido acreditar la relación, el acceso, que realmente hubo aquello, porque además en este caso es distinto al otro, porque en el otro fue inmediatamente al día siguiente al médico legal y había señas, resto. Entonces, si no hubo violencia en este caso, y con el tiempo que se fuese tampoco habían signos evidentes que un perito médico legal puede decir sí, hubo relación, en este caso faltaría el núcleo. Y con los antecedentes que se tienen, no sé si es esperable, pero sí es normal que a lo menos durante el plazo de que se decretó el secreto no se haya solicitado aún.
Ya después, de verdad, Andrea, después de los 40 días sin tomarse una decisión, de verdad que yo podría pensar que está muy lenta la investigación. Porque si bien es un delito complejo desde el punto de vista del cargo, de la connotación y de lo que ha generado en el país, no es un delito complejo de investigación. Si aquí la cuestión es bien simple. En el día X y en tal lugar, tal persona pasó esta con esta otra. Si no se tiene prueba ahí, están las pericias de daño, que son las consecuencias, está toda la prueba periférica, que son qué le dijo al día siguiente a los otros testigos, de ahí las declaraciones del presidente, de la ministra, del subsecretario, etcétera, para ir conformando lo que ocurrió esa noche. Emiliano Arias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien, buenas noches. Nos despedimos, muchas gracias a ustedes también y los dejamos con más información en nuestro canal Mega Noticias Ahora. La entrevista Prime.